reconocimos cada imagen que era. Ya, bien. ¿Qué cosas hablábamos sobre esto? ¿Qué reconocieron ustedes? El ADN, la célula, la membrana, Esta de acá, ¿se acuerdan lo que es? un virus. Un virus. Perfecto. ¿Se acuerdan qué virus es? Ébola. Bien, buena memoria. Sí, básicamente lo que nosotros hicimos acá fue comentar un poco sobre los contenidos que tienen los programas de biología celular. Y sí, como dicen ustedes, se reconocieron las distintas imágenes sobre qué hablaban y finalmente las temáticas o ejes sobre los cuales nosotros vamos a estudiar durante el semestre. Y como bien dicen, vimos sobre la célula por acá, vimos también sobre el DNA, membranas plasmáticas, un poco sobre virología, y en particular lo que vamos a estudiar hoy y lo primero que se va a estudiar, las macromoléculas o en realidad las bases químicas de la vida. Perfecto, eso fue como súper introductorio, también hablamos un poco, hicimos una mini prueba, comillas prueba, una conversación igual sobre algunas preguntitas que yo les hice que también tienen que ver con el contenido ya un poco más en general, no solo lo más básico del curso, y eso, ¿ya? Hoy entonces vamos a hablar sobre las bases químicas de la vida. Como yo les mencioné también ayer, por más que este sea un curso de biología, mucho contexto de la biología se basa también en la química, ¿ya? Por ejemplo, yo en mi carrera, que es una carrera, a veces se toma desde la biología, a veces se toma desde la química y todo esto, la bioquímica trata de explicar todos los procesos biológicos en función de la química, ¿ya? Y si nosotros nos ponemos a pensar, es algo que hace bastante sentido. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el interior de una célula hacia su base más molecular, nos vamos a dar cuenta que es un montón de elementos químicos que están interaccionando unos con los otros para formar primero compuestos, después estos compuestos moléculas, después mucho más grandes van a ir generándose distintos niveles organizacionales que van a decantar en un organismo vivo, ya sea unicelular o sea mucho más complejo pluricelular, como puede ser cualquier animal, por ejemplo, ya que es lo más complejo que existe. Pero básicamente nosotros vamos a hacer un montón de elementos químicos, como les digo, que van a estar interaccionando de distintas formas entre sí. Ahora bien, yo les pongo aquí la tabla periódica porque me gustaría que ustedes me dijeran cuáles de los elementos que ustedes están viendo ahí reconocen como elementos que son importantes para la vida, finalmente. El carbono, el Perfecto. oxígeno, El oxígeno. Hidrógeno. el nitrógeno. De a uno, por favor, muy lento. Carbono, oxígeno, hidrógeno, escuché por ahí, bien. ¿Qué más? El fósforo. El fósforo, perfecto. El nitrógeno. Muy bien. ¿Algún otro? Yo les voy a soplar, el azufre también es muy importante. De hecho, lo que nosotros tenemos marcado, o en realidad lo que ustedes me dijeron que marcar hasta ahora es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. CHONPS. Y básicamente esos elementos que ustedes me acaban de mencionar son los más básicos, de hecho, los más básicos para cualquier elemento vivo. Pensemos que que todas las macromoléculas que nosotros conversamos la semana pasada, que vamos a empezar a adentrarnos más hacia el final de esta tutoría, están compuestos por esto, ¿ya? Los carbohidratos son carbono, hidrógeno, oxígeno, algo de nitrógeno en algunos casos. Las proteínas, lo mismo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre podría ser también. Los lípidos, lo mismo y también un poco de fósforo en algunos casos. Pasa lo mismo con los ácidos nucleicos, ¿ya? Esto es lo más básico que nosotros tenemos en cualquier célula en particular, ¿ya? Pensemos en lo más básico en una célula de un organismo unicelular incluso, ¿ya? De una bacteria, de lo más básico que ustedes se puedan imaginar, de lo más elemental, vamos a tener estos 6 elementos químicos, ¿ya? Pero hay más. Si nosotros nos ponemos a pensar y le damos más vueltas, vamos a tener bastantes más elementos, incluso algunos que probablemente ustedes
no van a imaginarse a simple vista, pero si le dan una vuelta, y eso es lo que quiero que hagan ahora, piensen que otra cosa también es súper importante para la vida. Y también podríamos pensar ya en organismos más superiores como un humano o lo que sea. Y el potasio, quizá. Bien, ¿por qué el potasio? No sé, los plátanos. Me imaginé eso y ya, es algo que necesitamos. Ya, bien, el potasio sí se El necesita. magnesio, Bien, el sodio El también. calcio. Sí. perfecto. Calcio, ¿dónde está? Hay una aquí está. Lo que ustedes me nombraron ahora son metales, ¿ya? Y son bastante necesarios. Por ejemplo, el sodio y el potasio nos ayudan a mantener las concentraciones iónicas de osmolaridad dentro y fuera de una célula. El sodio y el potasio también son sumamente importantes para la propagación de un impulso eléctrico. Si se recuerdan del colegio, o si es que lo vieron en el colegio, cuando una neurona quiere transmitir información desde una neurona a otra neurona, o desde una neurona hacia un efector, cualquiera sea este órgano efector, que puede ser un músculo, que puede ser una glándula, lo que sea, va a modificar sus concentraciones intracelulares de sodio y de potasio. Y con eso, este impulso eléctrico o este potencial va a ir cambiando. Perfecto. Calcio, ¿en qué lo necesitamos? También huesos. en las neuronas. Sí, perfecto. Me dijeron los huesos, perfecto. En los huesos, obviamente, vamos a tener calcio dentro de su parte más mineral, evidentemente. También en las neuronas, en el sentido de otro tipo de transmisión del impulso eléctrico. Ya no va a ser mediante un potencial directo o un potencial, claro, eléctrico, entre dos neuronas, sino en un potencial químico, ya la transmisión química del impulso, donde vamos a tener la liberación de neurotransmisores que van a estar dentro de una vesícula intracelular, o sea, va a ser como un globo que va a tener que moverse a través de la neurona, desde el soma. Recuerden cómo es una neurona, el soma es como la parte gorda de la neurona, después viene un cable largo que sería el axón, y al final de ese cable están como las conexiones que son los axones, ¿ya? Entonces este globo tiene que viajar desde el soma, por todo el cable, hasta el extremo, hasta los axones, para liberarse. Ese movimiento intracelular es dependiente de calcio. También el movimiento de los músculos, por ejemplo, la contracción muscular, cuando uno aprieta un bíceps y saca músculo, ya. O cuando uno está haciendo flexiones de brazo, por ejemplo, todo eso implica movimiento intracelular de calcio para que las fibras musculares se estén moviendo. Perfecto. El magnesio se ocupa mucho como cofactor de enzimas. Vamos a hablar sobre enzimas probablemente en la próxima tutoría o en dos más, ¿ya? Los cofactores son algunas moléculas chiquititas que son súper necesarias para que la actividad enzimática se pueda llevar a cabo. Sin estos, la enzima no funciona, ¿ya? Por lo tanto, ahí el magnesio juega un rol fundamental en un montón de enzimas. ¿Qué otros de los que ven aquí podríamos decir que son importantes para la vida? Se están saltando uno súper importante. Es un metal de transición, los azules que están al medio. El hierro. Perfecto. ¿Para qué el hierro? En la Hueso. sangre. En la sangre, ¿quién más dijeron? ¿Hablaron las dos? ¿Qué hace el hierro en la sangre? Ayuda a transportar el oxígeno. Exacto. El hierro es parte, se llama grupo prostético, también vamos a hablar más de esto más adelante. Les pongo nombres extraños, pero para que se vayan interiorizando. Forma parte de la estructura de la hemoglobina, ¿ya? La hemoglobina va a ser una proteína que también tiene un pedazo de hidrato de carbono y que más encima tiene un átomo de hierro. Este átomo de hierro va a ser el que directamente agarra el oxígeno
y lo puede transportar por todos lados, y después evidentemente soltarlo cuando se requiera en algún otro órgano. Entonces sí, el hierro es esencial para el transporte de oxígeno. Si no hay hierro, nosotros vamos a sufrir anemia y eso va a tener un montón de complicaciones. Creo que hasta aquí serían como los más lógicos, pero nosotros tenemos varios más elementos que son sumamente importantes y que probablemente no se conozcan porque son algo llamado más traza, o sea, elementos que requerimos en cantidades sumamente pequeñas, pero que son importantes igual. Por ejemplo, el litio. El litio ayuda también a funciones biológicas, a procesos fisiológicos. El cobre, por ejemplo, hay una vitamina que se llama la cobalamina, que utiliza cobre también como cofactor, ¿ya? No, perdón, me equivoqué, es el cobalto. Acá está el cobre. Un segundo para borrar eso. No, me equivoqué. Ahí sí. El cobre, entonces. El zinc también es importante como elemento traza. Por ejemplo, dentro del DNA hay algo que se llama dedos de zinc, que ayuda a que el DNA pueda expresarse, ¿ya? A ver, ¿qué otro? Molibdeno también sirve como cofactor de distintas enzimas. Y así, una serie de otros elementos. A ver, ¿qué otro puede ser? Estos, por ejemplo. El cloro. ¿Por qué el cloro? ¿Con quién siempre va pegado el cloro? Diría el sodio, pero no sé si. Sí, el sodio y el cloro siempre van de la mano, ¿ya? Después cuando tengan sus clases de química general, ahí van a entender por qué, pero el cloro y el sodio siempre van juntos formando cloruro de sodio, sal de mesa. Y nosotros por dentro tenemos un montón de cloruro de sodio, o incluso tenemos cloro y sodio por separados, pero que se complementan de alguna u otra forma. El cloro también es muy importante para regular las cargas iónicas de uno y otro lado, para que no nos volvamos muy positivos ni muy negativos, o nuestras células en realidad, y también para la mantención o en realidad para la represión de un impulso eléctrico. Las neuronas, entre comillas, pueden decidir o pueden tener un montón de estímulos y finalmente alguno de estos estímulos va a ganar. ¿Cómo se sabe cuál gana? Depende si es que es muy positivo en el caso de la movilización de sodio o si es muy negativo en el caso de la movilización de cloruro. Por lo tanto, ahí también juega un rol fundamental. Y ya, ahora para dejar de aburrirlos, el flúor también es muy importante. ¿Qué cosa que nosotros usamos todos los días tiene flúor? La pasta de dientes. Exacto. El flúor en particular es súper bueno para regularizar el pH, ¿ya? Y bueno, encontramos flúor en varias partes del cuerpo, pero me voy a centrar en lo de la pasta de dientes, porque las caries salen en realidad por dos razones. Una es por una baja del pH y eso hace de que nuestros dientes se empiecen a deshacer. Ya es como corrosión, se llama eso. Es como cuando tenemos un fierro en el patio, no sé, y después de un tiempo con el agua, con el mismo oxígeno, le empiezan a salir hoyos. Ya se empieza a corroer, se empieza a formar óxido. Eso mismo le pasa a los dientes cuando hay un cambio de pH. Flúor evita eso. Y por otro lado, hay unas bacterias que salen en los dientes y eso también ayuda a la corrosión y que salgan hoyos y todo el cuento. ¿Ya? El flúor también evita eso, porque las bacterias, además de, bueno, los hoyos en los dientes se causan por la baja de pH, pero además a estas bacterias les gusta el pH más bajo. Por lo tanto, doble función y el flúor evita todo esto. Evita entonces que salgan las bacterias y además que se baje el pH. ¿Ya? Entonces ahí tenemos varios. Como les digo, nosotros podríamos seguir mencionando otros elementos, porque existen varios más elementos que son importantes. Como les digo, muchos quizá van a ser elementos traza, pero con esto nosotros nos damos cuenta que en realidad es súper necesario que nosotros tengamos, o que nosotros, o en realidad más que necesario que tengamos, sino que nosotros tenemos elementos químicos que son sumamente fundamentales en todos nuestros procesos. Y evidentemente si lo queremos proyectar, nosotros tenemos que consumir en la dieta muchos de estos elementos también, ¿cachai?
O sea, si no comemos hierro, por ejemplo, quizá podemos sufrir anemia. Si no, o si comemos mucho potasio, por ejemplo, quizás nos puede dar problemas musculares, etcétera, etcétera. Ahora sí, vamos a hablar entonces estas moléculas de importancia biológica, que evidentemente se sustentan en los elementos que ya estuvimos conversando. Vamos a tener básicamente, y la división más grande que tenemos de tipos de moléculas en química, van a ser las inorgánicas y las orgánicas. ¿Cuál es la diferencia químicamente de las moléculas inorgánicas de las orgánicas? Que las orgánicas están formadas por carbono. Sí, eso es, nada más que eso, súper simple. Orgánica tiene carbono, inorgánica no tiene carbono. Nada más que eso, ¿ya? Ahora, no sé, o sea, de seguro han escuchado que hay una tendencia súper fuerte de comer todo orgánico, ¿cachai? Y te dicen, ya, no sé, este tomate es orgánico porque fue cultivado en un huerto donde no se usaron pesticidas, donde solo tuvo abono de no sé qué cosa y tuvo agua de vertiente y no sé qué cosa. Ya, perfecto. El tomate es orgánico, pero es orgánico porque tiene carbono, ¿cachai? No es orgánico porque no tenga pesticidas. No digo que el uso de pesticidas esté bien o mal. O sea, idealmente no se usen tanto porque causa un montón de problemas al medio ambiente y todo, perfecto. Pero el hecho de que digan que es orgánico por esa razón, no. El tomate no es plástico, ¿cachai? Si fuera, no sé, hecho de plástico, como te digo, de cualquier polímero sintético, ahí sí podrían decir, claro, este tomate es orgánico y este otro no. Pero cualquier alimento, cualquier cosa que nos comemos, evidentemente es orgánico, para que lo tengan ahí en consideración. Las inorgánicas de mayor importancia biológica van a ser el agua. Vamos a discutir por qué es importante estudiar el agua y por qué el agua es una molécula inorgánica de tal importancia. Y los minerales, que ya estuvimos conversando un poquitito sobre ellos, ¿ya? En cuanto a las moléculas orgánicas, van a ser las macromoléculas que ya hemos venido conversando un poco sobre ellas. El agua. Antes de empezar a discutirles todos esos puntos que están ahí, ¿por qué el agua es importante? ¿Creen ustedes? ¿Y por qué es tan Para importante? llevar a cabo la homeostasis, no sé, el control del cuerpo. Ya, sí, evidentemente, pero eso quizás es un poquitito vago en el sentido de que todo lo que tenemos adentro contribuye de una u otra forma a nuestra homeostasis, ¿ya? Pero sí, sí. ¿Dónde nosotros encontramos agua? En todo nuestro cuerpo. Exacto, en todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, si bien como decía Melissa, el agua contribuye a la homeostasis, perfecto, eso está bien, pero la razón más allá es que su contribución a la homeostasis es súper grande porque tenemos mucha agua. Entonces, por eso es importante estudiarla. El agua va a estar interaccionando con absolutamente todo lo que tenemos. Todo nuestro organismo está de alguna u otra forma recubierto de agua, ya sea por dentro de una célula o por el lado exterior de la célula. Todo nuestro sistema químico está en disolución, perdón, ¿ya? ¿Qué otra cosa también es importante? Las características físico-químicas que tiene el agua la hacen que sea un solvente universal. ¿Saben a lo que se refiere esto? Deben haberlo escuchado antes. Lo escuché en química. ¿Sí? Tenía que ver con la solubilidad de las cosas y que el agua siempre va a ser el solvente, aunque haya más soluto, creo. ¿O no? No, no va tanto por solvente soluto, o sea, Ah, sí, ya. pero no de cómo me lo explicas. Ok, ok. Entonces, Tiene que ver más que nada con las características, como les digo, físico-químicas del agua. En la siguiente imagen se muestra que el agua tiene algo llamado un momento dipolar. O sea que
dentro de la estructura química del agua, que como les digo la vamos a ver, hay una parte que es más negativa y otra parte que es más positiva, ¿ya? El agua es neutra, ya no es positiva ni negativa, pero una parte tiende a ser un poquitito más negativa y otra parte tiende a ser un poquitito más positiva. Esto le permite al agua interaccionar con cualquier cosa que sea polar, o sea, cualquier cosa que sea positiva, el agua puede interaccionar con su parte negativa. Recordemos que las cargas diferentes se repelen y las cargas distintas se atraen, como un imán. Pasa lo mismo con el agua. La parte negativa del agua puede interaccionar con la parte positiva de otra molécula y viceversa, ¿ya? Por lo tanto, el agua puede disolver finalmente casi cualquier cosa, a excepción de las cosas que no son polares. ¿Qué cosas saben ustedes que no puede disolver el agua? ¿El azúcar? No, el azúcar sí se disuelve. El aceite, Aceite. Bien, el aceite, ¿qué más? la grasa, ¿o no? La grasa en general, sí. Las bencinas tampoco los puede hacer. La acetona. La acetona, perfecto. En general, mientras menos polar sea la molécula que esté interaccionando con el agua, menos va a ser, y ahí, disculpen que me meta tanto en química, pero se tiene que hacer así. Mientras menos polar sea, entonces, menos posibilidad de que el agua pueda disolver o interaccionar incluso con este otro agente, ¿ya? Ya dijimos que es la sustancia más abundante en general, incluso en la naturaleza ya más macro, lo que más hay en todos lados es agua. El mayor porcentaje, compone el mayor porcentaje de los seres vivos. Evidentemente, nosotros ya sabemos, somos aproximadamente un 65-70% de agua entre sangre, la sangre es como un 90% de agua y tenemos mucha sangre además, entre líquido intracelular, entre líquido extracelular, ya sea, por ejemplo, bueno, líquido extracelular en general, etcétera, etcétera, ¿ya? El agua también puede formar puentes de hidrógeno. ¿Quién me puede decir qué es eso? Es un enlace que une, ¿cómo se llama? Elementos químicos. Más o menos. Tiene que ver con enlaces, tiene que ver con elementos químicos, pero no tanto así. Un puente de hidrógeno no es realmente un enlace, es como una interacción. Es sumamente débil, por lo tanto no alcanza a ser un enlace, que tendría que ser más estable. Pero sí es una interacción y evidentemente sí es entre elementos químicos. Ahora, ¿qué elementos químicos? Tiene que ser uno muy electronegativo o relativamente electronegativo, como puede ser el oxígeno, se me olvidó, el nitrógeno y el azufre, y además, evidentemente, un hidrógeno, ¿ya? Tenemos que tener alguno de los tres primeros más hidrógeno. Y son sumamente importantes los puentes de hidrógeno porque a pesar de que son débiles, se forman por montón y no necesitan energía para formarse. Dentro de una célula se pueden formar enlaces mediante una acción enzimática que va a requerir energía y eso le va a costar a la célula. La célula es como una pila, tiene una cantidad limitada de energía que evidentemente se renueva mediante metabolismo y todo el cuento, pero tiene una cantidad limitada de energía que no puede empezar a gastar como loca porque si no se muere, se queda sin energía y se muere. Tienen que regular esto. Entonces los puentes de hidrógeno que se forman solos, sin acción enzimática, y que más encima no requieren energía, son una salvación. Como les digo, son muy débiles, a temperatura ambiente se rompen, o sea, tú los miras y se rompen, pero se forman tantos que finalmente la unión hace la fuerza y va a poder estabilizar un montón de estructuras. Por ejemplo, el DNA está estabilizado en principio entre las dos cadenas del DNA por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Las estructuras secundarias y superiores de las proteínas tienen caleta de puentes de hidrógeno y eso estabiliza su forma y su estructura. Y como les digo, es una ventaja a formar otro tipo de enlace covalente, por ejemplo, que son energéticamente caros. Produce solvatación. La solvatación es un fenómeno por el cual todo está rodeado de agua, ¿ya? Y como les explicaba, el agua puede interaccionar con la mayoría de las cosas por este momento dipolar que tiene en su estructura. Y como el agua está en todos lados,
todo va a estar rodeado de agua, todo va a estar finalmente solvatado, ¿ya? Y está presente en todas las reacciones bioquímicas, ¿ya? Probablemente nosotros no hablemos mucho de las reacciones bioquímicas como tal en este curso, más adelante sí, pero para que lo tengan en consideración, como nuevamente el agua está presente en todos lados, cada vez que hay alguna reacción del metabolismo, de la cadena transportadora de electrones, de lo que ustedes se imaginen, va a haber agua también entre medio que podría estar o no molestando. Obviamente no está molestando, pero hay que tenerla presente. Por más que no tenga una incidencia en la estequiometría, o sea, en cuánto producto de la reacción se va a formar, si tiene interacciones, puede ser estéricas, por ejemplo, de forma, o de que los iones o los átomos o las moléculas o lo que sea que esté interaccionando, también tengan la presencia de agua. Eso es básicamente. Acá tenemos entonces lo que yo les mencionaba anteriormente, pero ya un poquitito más gráfico. Esta es la estructura del agua. Recordemos que es H2O, o sea, tenemos dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Acá el oxígeno va a estar unido directamente a los dos hidrógenos por separado, ¿ya? Es importante que se acuerden de esta estructura. Y acá está lo que yo les decía, un momento dipolar. Si se dan cuenta que aparecen unos delta, que da lo mismo lo que signifique, pero el signo es lo importante. La parte del oxígeno es ligeramente más negativa, o tiende a ser un poquitito más negativa. La parte de los hidrógenos, ambos, tiende a ser un poquitito más positiva. Nosotros podríamos dividir esto aquí en un plano y veríamos que la parte de abajo es un poco más positiva y la de arriba es un poco más negativa. De esta forma es que el agua puede interaccionar, como les decía anteriormente, con cualquier cosa que tenga carga en primer lugar o que sea parecida a ella, que tenga este momento dipolar o que sea polar, que es exactamente lo mismo. Polar significa que tiene una diferencia. Un polo es algo, el otro polo es otra cosa, ¿ya? El agua entonces tiene esta característica que es sumamente importante. Por ejemplo, el agua puede interaccionar fácilmente con las proteínas. Las proteínas en general tienen carga negativa, en general, digo, no siempre, ¿ya? O el DNA, lo mismo. El DNA también tiene una carga negativa, ¿ya? También puede tener ahí una interacción. Y así, puede interaccionar, y con todos los iones que mencionábamos anteriormente, que existen tanto dentro como fuera de una célula. Sodio, potasio, calcio, litio, cloruro, flúor, fluoruro, no sé, lo que sea, ¿ya? Eso entonces es muy importante. Los puentes hidrógenos, por este otro lado, que ya también los conversamos, si se dan cuenta, aquí se están generando entre moléculas de agua, ¿ya? Tenemos aquí una moleculita de agua, otra molécula de agua, otra molécula de agua. Los hidrógenos, que son la primera parte del puente de hidrógeno, van a estar interaccionando, y si se dan cuenta, no es un enlace. El enlace aquí está representado por una raya tal cual, sólida. Y los puentes de hidrógeno, los que se ven acá entre el hidrógeno y el oxígeno de otra molécula de agua, están representadas por líneas discontinuas. Como les digo, es una interacción sumamente lábil, que no alcanza a ser un enlace, pero sí es una interacción que mantiene algo de estabilidad, en este caso, entre las moléculas de agua, y más adelante cuando veamos estructura de otro tipo de moléculas, en su estructura finalmente, ¿ya? Y como les decía, son sumamente importantes porque no requieren de energía para su formación y se forman de manera espontánea. Por lo tanto, si se llegan a romper, da lo mismo, se van a volver a formar de nuevo, no pasa nada. Lo último de todos los conceptos que hablamos es esta capa de solvatación, que tiene mucho que ver con lo del momento dipolar. Bueno, ya les dije que el agua está en todos lados y que por lo tanto va a estar rodeando todo lo que se encuentra. Y aquí está la forma en que rodea a los distintos, aquí hay dos ejemplos del sodio y del cloruro, ambos con distintas cargas, el sodio es positivo, el cloruro es negativo, y el agua va a rodear a estos iones, en este caso, de distintas formas. En el caso del sodio, que como les digo, es un ion positivo, el agua se va a disponer de tal forma que el oxígeno, o como vemos acá en el momento dipolar, la parte negativa de la molécula, rodee a la parte positiva del sodio. Y así puede haber una suerte de interacción electrostática, se llama, o por diferencia de cargas, como les mencionaba antes el ejemplo del imán.
En el caso contrario, el cloruro con carga negativa, el agua va a disponer hacia la molécula negativa su parte positiva, o sea, los hidrógenos. Y va a ocurrir el mismo efecto, una interacción electrostática donde vamos a tener esta diferencia de cargas para que haya una interacción y una, finalmente, estabilización. ¿Alguna duda con lo que hemos conversado hasta ahora? Sí. Cuéntame. Toda esta materia ya tenemos que tenerla aprendida para empezar las clases de alguna, ¿no? O de alguna manera igual nos van a No, si esto se lo dar... van a pasar igual. Ok, ya, Sí, muchas no, gracias. como les digo, esto es como les contaba, esto es para que ustedes vayan más o menos viendo lo que es en la materia. Y después, más adelante, si vuelven a tener dudas sobre esto, sí, yo entiendo que es harta materia para partir al tiro, ¿ya? Y yo lo estoy tratando de hacer lo más relajado posible. Así que para que se vayan dando cuenta que el volumen va a subir a lo que estaban acostumbrados, ¿ya? Eh, si vuelven a tener dudas cuando estén pasando su materia con el profe y todo el cuento, no hay problema, o sea, lo podemos volver a pasar, lo vamos a hacer, y si siguen teniendo dudas, me pueden preguntar por interno o directamente en el grupo para que lo resolvamos entre todos. Eso, para eso estamos, así que ahí pueden volver a preguntar, ¿ya? Entonces, sigamos. Las otras moléculas inorgánicas de esto de importancia biológica son los minerales que ya estuvimos conversando un poco de ellos, ¿ya? Y aquí de hecho está la diferencia entre uno y otro de los que esto de los macro, de los que tenían una importancia como muy marcada, y de los micro, que tienen una importancia un poco más reducida. O más que eso, en realidad tiene que ver con, más que la importancia, que uno sea más importante que otro, yo creo que en realidad no es tan así, todos son igual de importantes, pero sí los que se encuentran con mayor presencia. O sea, tenemos nosotros más potasio, por ejemplo, que hierro, ¿ya? Va a eso lo de macro y micro. Pero aquí están, y básicamente son los que nosotros ya mencionamos, más algunos otros, sobre todo en la parte micro, ¿ya? Aquí aparecen, y no les voy a dar la lata, después ustedes pueden leerlo con un poco más de calma, de qué es lo que hacen, pero así, muy brevemente, nosotros ya sabemos que el fósforo está presente en los huesos, forma parte de distintas macromoléculas, etcétera. El azufre en particular forma parte de las proteínas, el calcio ya hablamos que forma los huesos, que también es importante para la contracción muscular y el movimiento intercelular de vesículas, y así sucesivamente el resto de los minerales, ¿ya? Vamos a pasar un poquitito más rápido porque ya estuvimos conversando de ello. En cuanto a los microminerales, lo mismo. Esto vamos a tener los que están acá. Ya hablamos, por ejemplo, del flúor, del hierro, del cobre y del molibdeno, también se lo dije, ¿ya? Pero también no hablamos sobre el yodo, zinc, manganeso, selenio y cromo, ¿ya? Estos que están acá también tienen su importancia. La mayoría de estos van a ser cofactores, como les mencionaba anteriormente, de enzimas en general, ¿ya? Eh, y bueno, después ustedes lo pueden ir esto revisando con un poquitito más de calma, como les digo. Esto muy probablemente jamás lo vayan a preguntar en una prueba, al menos tan directamente, no sé. Nombre, microminerales, no, jamás. Pero sí tener un entendimiento de que hay muchos minerales que son requeridos y de forma importante para distintas funciones fisiológicas a nivel celular y a nivel sistémico incluso, ¿ya? Ahora ya nos vamos de lleno a las macromoléculas. Nosotros conversábamos ayer un poquitito de esto y quiero saber si se recuerdan qué son las macromoléculas, qué tienen en común todas estas que aparecen aquí y lo que me puedan decir sobre ellas. Son esenciales para el ser humano. Ya, pero ¿por qué?
¿Qué me podrían decir, por ejemplo, en particular de los carbohidratos? Vamos uno a uno. Que nos dan energía, que es Bien, como la fuente de energía. perfecto. Los carbohidratos tienen como función principal darnos energía de forma inmediata. Perfecto, muy bien. Dejémoslo ahí para después poder seguir profundizando. En cuanto a los lípidos, ¿qué me podrían decir? Cualquier cosa, su función, su estructura, lo que se imagina. También entregan energía. ¿Y cuál es la diferencia de del delivery de energía en comparación al carbohidrato, por ejemplo? Que los lípidos son la principal fuente. Eh, sí y no, pero ¿fuente en qué sentido? ¿En que entregan más energía, por ejemplo? No, los carbohidratos entregan más energía, creo. No, los lípidos sí entregan más energía, pero son la principal fuente de reserva. Sí, eso. Eso, los lípidos almacenan la energía para ocuparse después, pero claro, entregan más energía. Las proteínas. Disculpe, ¿Sí, dime? ¿los dos son hidrofóbicos? No, solo los Carbohidratos. lípidos son hidrofóbicos. Ah, ok. Hidrofóbico es que no interacciona con el agua, como habíamos conversado antes, los aceites, las grasas en general, que son lípidos, no pueden interaccionar con el agua. Hidrofóbico o apolar son sinónimos y ambos, no son sinónimos desde un punto de vista químico, pero desde un punto de vista práctico implican lo mismo, que no interaccionan con el agua. Las proteínas, ¿qué me pueden decir de ellas? Pueden ser enzimas. Bien, pueden ser enzimas. Las proteínas son un Producen grupo, hormonas. también pueden ser hormonas. Las proteínas son un grupo químico que tiene una funcionalidad tremendamente heterogénea. Son las que más hacen, de hecho, son las que hacen casi todo, prácticamente, activamente, evidentemente, eh, dentro de una célula, ¿ya? Las que tienen una participación más activa. El resto de las moléculas que nosotros vemos ahí también, evidentemente, son súper importantes, pero su participación es menos activa, o sea que directamente no están haciendo nada. A diferencia de las proteínas, que como decían, son hormonas, o sea, ellas activamente pueden transmitir información de un lado a otro, activamente pueden catalizar reacciones enzimáticas, ¿ya? Los carbohidratos, por ejemplo, sirven para el reconocimiento celular, pero solo por el hecho de que estén ahí. Ellos no tienen que hacer nada, solo estar. Lo mismo los lípidos, sirven de reserva de energía, pero es porque ellos están ahí almacenando la energía, nada más que eso. De hecho, van a ser degradados para obtener la energía, por ejemplo. Bien, las proteínas entonces van a hacer eso. Los ácidos nucleicos, ¿qué me pueden decir? Forman el ADN, Ya, muy bien. ¿Qué otra cosa forman el además del... material genético. Sí, el DNA, que es el material genético. ¿Qué otra cosa forman además del DNA? Que es parecido. ARN, Exacto. DNA y RNA van a ser los ácidos nucleicos y en el caso del DNA van a contener la información genética. En el caso del RNA va a ser la transmisión de esta información genética. Perfecto, bien. En general ahora, todas estas macromoléculas que también ya lo habíamos conversado ayer y un poquitito al principio, las macromoléculas van a ser estas moléculas de importancia biológica, pero de carácter orgánico. Van a estar compuestas, y como también dijimos cuando hablamos sobre la tabla periódica, van a estar compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, sí, esos tres como base. Además, algunos van a tener nitrógeno, además algunos van a tener fósforo y además otros van a tener azufre, en mayor o menor medida, pero esos van a ser la base de todos estos, que tienen en común además, y los lípidos con un asterisco ahí al lado, todos polimerizan, o sea, todos van a ser unidades más o menos grandes,
compuestas de unidades básicas, eslabones más chiquititos, ¿ya? ¿Qué son los que aparecen acá abajo? Los carbohidratos pueden ser una mazamorra gigante de un montón de monosacáridos pegados unos al lado del otro, o bien pueden ser solamente un monosacárido, ya una unidad pequeña. Los lípidos, como les decía, con el asterisco al lado, porque en la práctica no es que polimericen, hacen unos cuantos enlaces unos con otros y ya. Los lípidos vamos a tener distintas características lipídicas, además. Vamos a tener, como aparece aquí, ácidos grasos, que podrían ser triglicéridos, vamos a tener colesteroles, vamos a tener estradioles, etcétera, etcétera, ¿ya? Los lípidos también son muy heterogéneos en cuanto a su naturaleza química. Una vez yo leí que cualquier cosa que no interacciona con el agua se considera lípido. Eso ya creo que irse al extremo, pero igual, ¿ya? Las proteínas van a ser muchos aminoácidos pegados unos con los otros, ¿ya? Y estos aminoácidos, cuando empiecen a interaccionar entre sí, van a empezar a enrollarse, a darse vuelta, a tomar una forma tridimensional que finalmente nos va a dar una estructura proteica, y esa estructura también va a determinar la función que tiene nuestro aminoácido. Además de sus características químicas, también dadas por los aminoácidos, la forma es sumamente importante. Y por último, los ácidos nucleicos van a ser un polímero. Recordemos que, como les digo, polímero va a ser la interacción de muchas subunidades básicas, como si pensáramos en una cadena, donde cada uno de los eslabones sería el monómero, la unidad chiquitita, la básica, y toda la cadena sería el polímero, una sucesión de monómeros o de eslabones, ¿ya? Acá van a ser los nucleótidos, ya que es esta estructura que vemos acá abajo, donde los nucleótidos al polimerizar van a entregar o van a formar el DNA o el RNA, cada uno con sus características particulares que vamos a ver más a continuación. Aquí, y por favor no se asusten con este tremendo monstruo que hice de esquema, pero es como lo más reducido y con toda la información, evidentemente, que yo les puedo entregar de los hidratos de carbono. Antes de meternos en la profunda, de analizar paso a paso y todas las cosas que están acá, hablar un poco sobre los carbohidratos, bueno, sobre sus funciones, ¿ya? Ya conversamos que los carbohidratos son una fuente energética inmediata, y es súper importante recalcar eso, que es inmediata, ¿ya? Porque nos entrega, o las células las ocupan para la energía como del día a día, como la que se va a ocupar rápidamente y todo esto. Los carbohidratos, y también en la dieta, se ocupan de la misma forma. No sé, si necesitas salir a correr, ponte tú, tenías una maratón, es bueno que una media hora antes te comas un chocolate, ya que te va a entregar una energía y una subida de glucosa alta, con tal de tener una energía de forma inmediata, de buena biodisponibilidad, rápida, ¿ya? Lo mismo en cuanto al contexto celular. La glucosa, en este caso, que va a ser uno de los carbohidratos, nos va a aportar energía de forma rápida. Va a ser de una energía en cuanto al aporte energético relativamente alto, intermedio, no va a ser el mayor. Ya conversamos que los lípidos cumplen con esa función, pero sí, como es una cosa de energía inmediata donde no se requiere un gasto excesivo, es lo que más ocupa, ¿ya? ¿Qué otras funciones cumplen? Nosotros, o yo en realidad les mencioné antes, de que también sirven para el reconocimiento celular, por ejemplo, ¿ya? Las células, cuando ya estudiemos en probablemente 2 sesiones más, tienen por su capa externa la membrana citoplasmática. Y esta membrana va a tener, obviamente, una parte que está mirando hacia afuera de la célula y una parte que está mirando hacia adentro de la célula. En la parte que va hacia afuera hay un montón de carbohidratos, ya que están pegados a las proteínas transmembranas. Y esos carbohidratos son súper particulares. Por ejemplo, si tenemos una célula epitelial, los carbohidratos de esa célula, por la parte de afuera, como les digo, van a ser distintos a, por ejemplo, los carbohidratos que encontremos en la parte de afuera de una célula, no sé, de una neurona, por ejemplo, ¿ya? Son completamente distintos, y esto le da una identidad a la célula. Es como la ropa que se ponen, y con eso se pueden diferenciar unos con otros. ¿Para qué sirve esto? Las células, o algunas células en particular, se tocan entre sí y necesitan reconocerse. Y una forma de reconocimiento es a través de este glucocálix,
que son los hidratos de carbono que están por fuera de la membrana celular. ¿Ya? Ahí tenemos dos funciones. Evidentemente los hidratos de carbono tienen más, pero cuando ya estemos con tutorías ya más fuertes, cuando ustedes ya hayan pasado la materia, ahí podemos profundizar más todavía. Ahora, ¿qué me interesa que ustedes reconozcan dentro de esta mazamorra, como les decía, de conceptos y todo? Es, bueno, vamos viendo uno a uno. Vamos a tener distintos niveles de organización en función de cuántos monómeros vayamos a tener. Por ejemplo, el monómero, o cuando yo les hacía la comparación con la cadena y los eslabones. Un solo eslabón, o sea, la unidad más básica de un hidrato de carbono, se va a llamar monosacárido, como aparece aquí. Mono porque es uno y sacárido porque estamos hablando de hidrato de carbono. ¿Ya? Un monosacárido entonces sería una unidad básica. No es que exista un solo tipo de monosacáridos, existen varios tipos de monosacáridos. Por ejemplo, que pueden ser aldosa o cetosa. Aquí estos se los menciono nomás, no se confundan con los nombres, no estoy muy seguro si se los van a pasar tan en profundidad, ¿ya? Pero solo como nombre. Esto básicamente es una forma fancy de decir que tienen un oxígeno en un lado o un oxígeno en otro lado, nada más que eso, ¿ya? Lo que sí es importante es que los monosacáridos pueden ser chiquititos, con 3 carbonos, un poco más grandes con 4, con 5 o con 6, ¿ya? Si se dan cuenta, entonces vamos a tener una diversidad bastante amplia de monosacáridos. Y eso va a permitir que la combinatoria de estos monosacáridos vaya generando distintos estos hidratos de carbono más grandes. Por ejemplo, podemos también tener oligosacáridos. O sea que vamos a tener 2, 3, 4, hasta 10 monosacáridos pegados unos al lado del otro. ¿Ya? Y en esta parte es básicamente eso. Finalmente, la estructura más grande que puede formar un hidrato de carbono van a ser los polisacáridos. O sea que vamos a tener de 11 hasta millones incluso de subunidades, dependiendo de qué tan grande sea nuestro polisacárido, pegadas unas al lado de la otra. Como aquí vamos a tener muchísimos monosacáridos pegados unos con otros, podemos hacer una diferencia entre si estos polisacáridos, o sea, sí, claro, si son homopolisacáridos, en el caso de que todos sus eslabones sean exactamente iguales, en otras palabras, que esté hecho solo de un tipo de monosacáridos, por ejemplo, si tenemos puras glucosas pegadas unas al lado de las otras, o si son heteropolisacáridos. Por ejemplo, si tenemos glucosas y galactosas, que es otro nombre de monosacárido, pegados y distintos. ¿Ya? Es otro tipo de reconocer básicamente. ¿Ya? Además, ¿qué otra cosa nosotros podemos decir? A los polisacáridos se les pueden pegar nitrógenos o no, pueden ser nitrogenados o no nitrogenados, y también pueden tener una función estructural, o sea, en el sentido, por ejemplo, de estar por la parte de fuera de las membranas, como les mencionaba en el glucocálix, o incluso ser carbohidratos de reserva. Ya al principio mencionamos que su función principal es de energía inmediata. Perfecto. Eso es generalmente los monosacáridos. Los polisacáridos van a cumplir una función de reserva energética a mediano plazo, no a largo plazo como en el caso de los lípidos. ¿Qué polisacárido conocen ustedes? Quizá no lo sepan, pero yo sé que conocen. No me acuerdo de ninguno, la verdad. ¿Qué tienen las El células? almidón, Perfecto, el almidón. ¿Dónde encontramos el almidón? En las papas. En las papas. O en cualquier cosa que sea de origen vegetal. El almidón es un azúcar de origen vegetal y eso es súper importante porque los animales no podemos hacer almidón, ¿ya? Y sirve de reserva energética. Son un montón de glucosas que están pegadas unas al lado de las otras y le sirven a la planta en el caso de que no pueda hacer fotosíntesis por un tiempo largo, por ejemplo. Bien, ahí tenemos una. Decíamos, el almidón es reserva energética a mediano plazo, porque es un carbohidrato, para las plantas. ¿Cómo se llama la reserva energética a mediano plazo en forma de carbohidrato en los animales?
Glucosa. Tiene que ver con glu, pero no. La glucosa es un ¿Glucógeno? monosacárido. ¿Cómo? ¿Glucógeno? Perfecto. Glucógeno. El glucógeno es, de hecho, muy parecido en estructura al almidón. Nada más que el almidón es como un fideo largo que se empieza a enrollar sobre sí mismo, y el glucógeno es como un árbol. Tiene una rama central y le van saliendo ramificaciones, ramas más chiquititas, ¿ya? Y eso también se enrolla y forma ahí como un gránulo. Y la función es la misma. En células animales, el glucógeno va a estar ahí dando vueltas en caso de que haya una disminución de la glucosa, por ejemplo, y se tenga que ocupar, como les digo, a mediano plazo. Muy bien. ¿Qué otra conocen ustedes? Yo sé que la conocen, pero no saben probablemente qué es un carbohidrato. Que también es de plantas. Está en la pared celular. Y con ella se hace el papel. La celulosa. Sí. La celulosa también es un polisacárido. También es un homopolisacárido. Son puras glucosas pegadas unas al lado de las otras. Y la diferencia es que el tipo de enlace es distinto. Nosotros, los humanos, no podemos, o en realidad cualquier animal que sea carnívoro, o en el caso de nosotros omnívoros, no podemos utilizar la energía de la celulosa. Nosotros no podemos degradar la celulosa. Por eso, por ejemplo, que para nosotros la lechuga o cualquier cosa que sea una hoja que nos comamos, no aporta casi nada de calorías, ¿ya? Porque nosotros no la podemos usar. A diferencia de, por ejemplo, las vacas, los caballos, los animales rumiantes o herbívoros en general, que ellos sí pueden degradar la glucosa y aprovecharla energéticamente, ¿ya? Eso entonces, chiquillos. En cuanto a carbohidratos, yo sé que esto es mucha información, así que les pregunto a ustedes si tienen alguna duda ahora. Ya. Igual ya saben después si tienen alguna duda, si mientras lo están revisando o cuando tengan sus clases les sale alguna duda, me pueden preguntar, no hay problema. Ácidos nucleicos. Ya conversábamos un poco sobre los ácidos nucleicos, como bien me decían, acá tenemos la clasificación o la división. Vamos a tener DNA y RNA, por otro lado, y en general ambas moléculas, su función va a ser de esto, ¿cómo se llama? De información. Van a obtener una información o van a poder transmitir una información. Las diferencias son no son tantas a nivel estructural, podría decirse, pero a nivel funcional, sí, evidentemente son bastantes, ¿ya? Como les decía, el DNA va a mantener la información y su principal función es esa, mantenerla, nada más. Pensemos en una célula eucarionte, donde el DNA va a estar adentro del núcleo y no está ahí aleatoriamente. Por una cosa de evolución, el DNA se encapsuló dentro de esta estructura del núcleo que la mantiene alejado, claro, que lo mantiene alejado del medio externo. El núcleo es distinto, si nosotros hacemos un análisis de todo lo que hay dentro del núcleo, a lo que está en el citoplasma. En el citoplasma existen unas enzimas que se llaman nucleasas, ¿ya? Y esas les gusta romper estos ácidos nucleicos. Esa es su función. Y lo hacen en parte de forma defensiva. Por ejemplo, si viene un virus e inyecta su material genético, las nucleasas saltan y empiezan a romper ese material genético. Eso sirve de defensa para que el virus no se pueda replicar en nuestra célula. Pero también tiene la desventaja de que si encuentran DNA, no van a poder discriminar y romperían el DNA. ¿Qué pasaría ahí? Algo súper malo, o bien la célula se muere, o bien genera una mutación, y nosotros sabemos que las mutaciones pueden llegar a ser malas, ¿ya? Por lo tanto, el DNA se arranca y se encapsula en su núcleo y se queda ahí feliz de la vida sin que le pase absolutamente nada, sin que lo molesten, sin que lo vayan a romper, etc. Por lo tanto, perdón, por ende, nuestra información genética queda encerrada ahí, y eso también tiene una desventaja en el sentido de que, en teoría, no hay una expresión de nuestros genes.
Para solventar esto está el RNA. El RNA va a ser también otro tipo de ácido nucleico que se sintetiza en el momento que se necesita. O sea, la célula dice ya, yo necesito que haya más, no sé, citoesqueleto. Entonces, el DNA que tiene la información para hacer el citoesqueleto se va a sintetizar un RNA que va a poder mover la información desde dentro del núcleo que está en el DNA hacia afuera de la célula, hacia los ribosomas en particular, para que los ribosomas hagan este citoesqueleto en particular que yo les estaba diciendo, ¿ya? Por ejemplo, este RNA eventualmente se va a morir. Las nucleasas se lo van a comer y todo el cuento se va a degradar, pero no importa, porque el RNA no es que contenga la información para preservarla, solo para transportarla de un lado a otro. Y después cuando nuevamente se requiera más citoesqueleto, como en el caso del ejemplo que les daba, se va a hacer de nuevo y no importa. Pero el DNA va a mantener la información fiel, sin que ocurran mutaciones, idealmente, ¿ya? Ahora de forma estructural, ya pasamos la funcionalidad. En cuanto a la estructura de ambas moléculas, vemos aquí diferencias. Esta es una molécula de DNA, de humano. Esta es una molécula de RNA, o de eucarionte, perdón. Los eucariontes y los procariontes van a tener diferencias en su DNA. Cuando veamos los distintos tipos de células nos enfocamos en eso, pero ahora digamos que el DNA eucarionte es un DNA doble hebra, aquí lo vemos estiradito, y que además es helicoidal. Se va así como enrollando y enrollando sobre la otra hebra. El RNA es una molécula de hebra simple, ¿ya? Está ahí solito. ¿Qué otra cosa es importante? Pucha, se me olvidó poner una imagen de un nucleótido, pero un nucleótido va a ser esto que tenemos aquí. Un azúcar, esto que está acá, un fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas y el azúcar en el DNA y el RNA van a ser distintas. Si se dan cuenta, en el DNA las bases nitrogenadas serían adenina, timina, guanina y citosina. En el caso del RNA, la timina no va a existir y se va a reemplazar por uracilo, ¿ya? Y el azúcar también es distinto. La D de DNA significa desoxirribonucleico, o sea que aquí abajo le falta un oxígeno, y en el caso del RNA se llama ribonucleico, o sea que aquí abajo va a tener un oxígeno, ¿ya? Esas cosas son súper específicas, chicos. Podrían llegar a ser preguntas de prueba, pero como les digo, esto es solo para que vayan conociendo la materia. Más adelante lo vamos a volver a repasar, quizá con más calma incluso si así lo necesitan, y ya les dije, soy cargante con eso, si necesitan preguntar lo hacen, ¿ya? ¿Qué más de esto? Bueno, sí, dejémoslo hasta aquí nomás en el caso de los ácidos nucleicos, ¿ya? Y me parece mucho que esta es la última, sí. Lo último que vamos a conversar hoy, como les decía, para dejar una tutoría más completa sobre proteínas solas para el lunes, los lípidos. Yo les mencionaba que los lípidos son químicamente el grupo más heterogéneo que existe. Casi cualquier cosa que no interaccione con el agua incluso se podría considerar lípidos según algunos autores, ¿ya? En teoría no polimerizan como tal, a diferencia de los otros. Nosotros no podemos identificar un monómero, porque además son un grupo tan heterogéneo que van a tener distintas estructuras, como se dan cuenta ustedes acá. Esto es completamente distinto a esto que tenemos acá, el colesterol y el ácido graso. El ácido graso podría parecerse a estas dos colas que tienen aquí los triglicéridos o los fosfolípidos, más o menos, ¿ya? Son completamente heterogéneos, como les digo. Van a haber algunos que se parezcan entre sí, van a haber algunos que van a derivar de algunos otros, y así sucesivamente. También tienen distintas funciones. Mencionamos la función energética a largo plazo. Eso van a ser principalmente los ácidos grasos y los triglicéridos. Funciones estructurales muy importantes también. Forman parte de las membranas plasmáticas. Los fosfolípidos y los esfingolípidos que no aparecen aquí forman parte de las membranas plasmáticas en su mayor número, más no en su mayor volumen. Cuando veamos membrana vamos a profundizar también más en eso.
El colesterol también es fundamental para las membranas. Las membranas tienen mucho colesterol también en su estructura, que ayuda a estabilizarlas, a protegerlas del frío, del calor, que no se muevan para todos lados, etcétera, etcétera. Pero el colesterol también sirve para síntesis de algunas hormonas. Las hormonas sexuales, por ejemplo, tienen un carácter lipídico, que van a ser dependientes del colesterol. Hay otro tipo de hormonas, por ejemplo, los tromboxanos, que... no los tromboxanos. Sí, bueno, los tromboxanos también van a ser de carácter lipídico. Vamos a tener algunas vitaminas, por ejemplo, hay muchas vitaminas que son lipídicas, que también evidentemente van a tener una estructura relativamente similar al colesterol, y así. Por ejemplo, ¿qué hormonas lipídicas conocen ustedes? Que ya se las mencioné, que son las hormonas sexuales. Testosterona, Bien, ¿qué otra? el estrógeno, Sí, ¿y cuál más? Progesterona. Bien, ahí tenemos las tres hormonas que son de carácter lipídico. Los ácidos grasos, estos que yo les mencionaba, son una función energética. Esto básicamente se va a ir degradando así, se va a ir rompiendo y finalmente eso va a ir entrando en ciclo de Krebs y en respiración celular y va a aportar muchísima, muchísima energía. Los triglicéridos, lo mismo. Un triglicérido básicamente son tres ácidos grasos, aquí hay 1, 2 y 3, unidos a un glicerol, que es lo que nosotros vemos aquí, ¿ya? Y eso va a aportar, evidentemente, casi el triple de energía que un solo ácido graso, ¿ya? Los fosfolípidos, aquí tenemos dos colas de ácidos grasos y tenemos un fosfato unido a alguna otra cosa que puede ser, no recuerdo, fosfatidilamina creo que es esto, y forman parte de las membranas plasmáticas. Si bien recuerdan, las membranas plasmáticas son una bicapa lipídica, o sea, son dos de estos, uno para arriba y el otro para abajo, y que tienen un carácter anfipático. O sea, una parte de la membrana va a poder interaccionar con el agua, la otra parte no. Aquí yo les mencionaba, tenemos la parte de ácido graso y tenemos la parte de fosfato. ¿Cuál parte creen ustedes que interacciona con el agua y cuál no? la de fosfato, La de fosfato, ¿qué? interactúa con el agua ¿Por qué? porque es polar. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta que es polar? No sé. Yo sé que eso me lo dicen porque eso se enseña así tal cual en el colegio, pero fíjate bien en la parte acá, que es la parte del fosfato, y sí es polar, pero cuéntame por qué. ¿Qué ves ahí que te hace decir, ya, esto puede interaccionar con el agua? Que lo conversamos antes. Ahí está más en zoom la parte del fosfato. Cualquiera puede responder. ¿Qué ven de particular en el nitrógeno que está ahí? Está libre. No, no está libre, está unido aquí, ay, no parece, a un carbono. No sé si conocen estas rayas, pero cada vértice va a ser un carbono, ¿ya? Está unido a un carbono y a tres hidrógenos, supongo. Si no está libre. Es positivo. Eso, eso es importante, es positivo. Y como nosotros dijimos anteriormente, les voy a hacer el monito aquí para que lo vayan recordando, la estructura del agua tiene este momento dipolar, donde el oxígeno va a ser parcialmente positivo y los hidrógenos van a ser parcialmente positivos. Entonces, aquí las moléculas de agua van a hacer eso. Van a mostrarle el oxígeno a lo que está positivo y aquí vamos a tener una ligera interacción. ¿Ya?
Por eso entonces esa parte es polar. Lo que tú me decías está bien, pero faltaba el por qué. Faltaba, como hablábamos ayer en la taxonomía de Bloom, esta pirámide, comprender e incluso, sin comprender más que nada, ¿ya? Comprender el por qué. Y la parte de los fosfolípidos esta es completamente apolar, el agua jamás va a poder acercarse, no tiene ni por dónde aquí un momento dipolar y mucho menos carga, así que aquí no va a poder interaccionar. Por eso mismo, cuando nosotros, ustedes ya lo han visto, tenemos los fosfolípidos siempre son representados como así, una cabeza que sería el fosfato y unas colitas así. Y además nosotros sabemos que esto es una bicapa lipídica, o sea, vamos a tener dos fosfolípidos, y aquí para los lados evidentemente muchos más, pero dos capas de fosfolípidos que se enfrentan, y las cabezas, que van a ser los fosfatos, quedan mirando hacia la parte de afuera de la membrana, donde aquí nosotros vamos a encontrar un montón de agua, y aquí también vamos a encontrar un montón de agua. Y aquí al medio no hay agua, por lo tanto ahí van a quedarse la parte lipídica, la parte que no puede interaccionar con el agua. Y eso, sí, eso lo vamos a dejar hasta acá, chicos. ¿Alguna última duda frente a todo lo que hemos conversado hoy? Ya, chicos, entonces lo dejamos hasta aquí. Ya saben, cualquier cosa que tengan duda me pueden preguntar nomás. Y quedamos hasta el lunes. Que estén bien. Chau, chau. Chao. Chao.